sobre todo educar sin castigar. ¿Eso existe? Es que si no, no es educar, es adiestrar. Si tú vieras a tu mujer impulsiva, hablándole mal a los niños, tú no lo harías. Yo voy a ser el malo porque tú eres la buena. Ojo, cuidado, porque te estás justificando para seguir siendo así. O si yo he decidido que soy una persona tímida, todo lo que voy a hacer me va a dar la razón. Esto se llama lógica privada. Cuando llega un momento donde siento que el precio que pago es más alto que la ganancia, es cuando me planteo, a lo mejor necesito ayuda, voy a terapia y en terapia lo que hago es que evalúo mi estilo de vida. Hasta ahora yo venía justificándolo, ¿no? Es que yo soy así. Yo quiero ser quien yo quiera ser contigo en la relación y entonces te doy mi peor versión. Eso no vale. Comparten más características personas que tienen el mismo orden de nacimiento con personas de otras familias que con sus propios hermanos. Cada padre es padre de un hijo único. El mayor tiene su sitio por ser el mayor y el pequeño tiene su sitio porque es el pequeño. Entonces el mediano suelen ser niños muy sociables. Son esos niños que van con la bandera de esto es injusto. Un pequeño cuento ideal para esto es una mamá llega a casa, tiene 3 hijos, 4 onzas de chocolate, le da 1 onza a cada uno y el del medio llega y le dice ¿y esa que sobra para quién es? Esta es para ti, cariño. Le contesta, ¿quieres que me ponga malo, eh? No pretender ser el mismo padre para todos, porque eso sería injusto. Yo como buena mediana te digo que eso es injusto. Tienes que ser el padre que cada uno de tus hijos necesita. Tenemos un ritmo de vida frenético y esquizofrénico. Y en ellos hemos metido a los niños, entre comillas, sin pedirles permiso. Yo soy un padre que trabajo mucho y entonces te voy a llevar a Disney. Eso es conceder un deseo, porque no puedo cubrir la necesidad de tener a tu padre o a tu madre presente. Es que yo trabajo por ti. Bueno, pues es que yo no quiero que te sacrifiques por mí, yo quiero que estés conmigo. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Galeneo Talks, el espacio donde hablamos de salud, innovación y emprendimiento. Muchísimas gracias, Diana, por venir. A vosotros por la invitación. Es un placer que estés con nosotros. Y nada, vamos a empezar directamente al grano. ¿Quién eres? ¿Quién es Diana Jiménez? Diana Jiménez es una persona que intenta cada día hacer mejor las cosas. Y si nos vamos a la parte más profesional, bueno, pues como bien has dicho, soy psicóloga, psicoterapeuta, entrenadora de disciplina positiva y desde hace unos años me dedico a dar conferencias, a hacer divulgación y bueno, doy sesiones y formación tanto a padres, educadores y profesionales que necesitan o que desean mejorar las relaciones. ¿Y siempre supiste que ibas a ser psicóloga? No, realmente de pequeña lo que quería era ser madre. Ese era mi objetivo. ¿Desde muy pequeña? Sí, desde muy pequeña. Yo de mayor quiero ser mamá. O de manera natural o adoptando, como fuera, pero era algo, no sé, jugaba a ser mamá de pequeña. Y la psicología llegó un poquito como de refilón. Entiendo que estaba ahí en la base. Luego ya aprendí o me di cuenta que las personas que estudian psicología suelen ser personas que necesitan trabajar su parte pues, más personal o estar en contextos donde sienten que necesitan algo más. Y luego también es cierto que, bueno, pues por diferentes influencias de personas a mi alrededor, pues me llevó a querer estudiar la psicología. ¿Y estudiaste en Madrid? ¿De dónde eres tú? Yo soy de un pueblecito de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real, se llama Argamasilla de Alba. Está cerca de, bueno, la gente conoce más Tomelloso, que es una ciudad más grande, Alcázar de San Juan, o las lagunas de Ruidera. Sí. Pues yo soy de un pueblecito de Argamasilla de Alba, que de hecho, desde mi punto de vista, y mucha gente lo piensa también, se cita en el Quijote, ¿no? Un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme. Lo que pasa es que como existe Argamasilla de Calatrava, pues ahí está un poquito la disputa de si es uno u otro. ¿Naciste allí y te viniste aquí a estudiar? O sea, ¿cómo es un poco tu trayectoria que te ha hecho ser quien eres hoy? Sí, yo, bueno, nací en Manzanares, pero viví en Argamasilla de Alba, estudié en Tomelloso y me vine a estudiar a Madrid los últimos años. Ya hice COU y luego la carrera en Madrid, porque psicología en aquel entonces no existía en Castilla-La Mancha, o por lo menos la opción no era tan viable. Entonces, como quería hacer esa carrera, ya me vine a Madrid a estudiar antes, para hacer la selectividad, y la carrera la hice en Somosaguas, en Madrid. En el campus de Somosaguas, sí, de la Complutense. Y entonces decides hacer psicología, que supongo que ha sido una buena decisión. Sí, y es curioso porque durante un tiempo me lamentaba de haber estudiado psicología porque salí de la carrera con la sensación de, bueno, esto ¿para qué sirve? No sabía muy bien qué hacer, cómo aplicar o cómo materializar, y además en aquel entonces, cuando yo estudié psicología, las opciones estaban muy limitadas. Digamos que podías estudiar la parte de la psicología más de la conducta, que era algo que no me convencía, eso de saber qué le pasa a las personas solo por lo que hacen y a través de test. Me parecía difícil de poder evaluar como la riqueza que hay en los seres humanos solo con un test, ¿no? Y a partir de ahí ponerle una etiqueta.
Y de hecho me fui hacia la rama del psicoanálisis, que profundiza más en el inconsciente, en cómo pensamos la mente. Y luego es verdad que con los años he llegado a otro tipo de psicología, que es la psicología adleriana, que es de la que estoy ya enamorada y es la que es la base ahora de mi trabajo, y que profundiza muchísimo más en la riqueza de los seres humanos y en la creatividad. Y entonces, después de estudiar, directamente empezaste a pasar sesiones, o sea, a hacer sesiones como psicóloga, o tuviste un momento donde trabajaste para alguien en otro campo. Bueno, he hecho de todo. He hecho desde vendimiar, como buena manchega que soy, y recoger uvas, envasar pimientos, vender ropa en tienda de moda. He hecho de todo. He trabajado de administrativa, que para mí eso es una riqueza, a mí eso me encanta. Por mi personalidad me gusta haber hecho de todo. Y sí que es verdad que cuando terminé la carrera empecé a estudiar más todavía. Entonces empecé a hacer másters, empecé a hacer cursos, seminarios y acabé pasando consultas, sobre todo con técnicas proyectivas. El test de Rorschach, no sé si lo conoces. No, si no lo explicas. Seguro que has oído hablar a lo mejor del dibuja una familia, ¿no? Típico de dibuja tu familia o la persona bajo la lluvia. Y en estas películas en las que a uno le enseñan una lámina, ¿qué ve usted aquí? ¿No? Y siempre se hace el típico humor de, pues veo no sé qué. Uy, está usted fatal por lo que ha visto, ¿no? Pues ese es un poco el test de Rorschach. Son técnicas proyectivas que se utilizan para que la gente pueda, a raíz de lo que ellos ven, explorar un poquito su mundo interno y el inconsciente. Oye, en las redes hay mucho de eso. Me parecen a mí, siempre me saltan estos test. ¿De qué sí, ves? Esos son sobre todo más de percepción visual. ¿Qué ve usted primero, la anciana o el pato? ¿No? Y hay varias que cuantas más las ves, pues ya al final pierden su valor, que es un poco una de las cosas que se decía en aquel entonces, es que las técnicas proyectivas no deberían estar en películas, ni como si fuera un cuadro ahí, porque claro, se supone que es algo que tú te encuentras por primera vez y no hay nada subjetivo en él. Pero sí que es verdad que ahora, claro, te encuentras en internet muchos test que para mí son juegos, como, bueno, un poquito esto de, ¿qué elegirías? ¿Un cubo, una escalera o una cuerda? Y según lo que elijas, así es tu personalidad. Eso a mí me parece divertido, o sea, me gusta, pero no hay la psicología es algo más científico, sí. Vale, entonces te he interrumpido. Entonces, estabas haciendo estas consultas con el test de Rorschach y sígueme contando un poco la evolución porque como en este espacio, como bien sabes, me interesa la parte de emprendimiento, hasta llegar hasta ahí, aunque luego hablemos de otros temas. Vale, no era solo test de Rorschach, era también psicodiagnóstico, pues sobre todo eso con técnicas proyectivas. Pasaba consultas, sesiones, empecé con niños, luego me centré más en adultos. Y luego lo que hice fue prepararme las oposiciones para orientadora en secundaria, para trabajar en institutos, en centros educativos como orientadora. Me presenté a las oposiciones, entonces llegué a una formación de disciplina positiva y ahí paré, ya no me volví a presentar a las oposiciones porque me encantó el modelo, me gustó mucho. Era un modelo muy enfocado al ámbito educativo, ayudar a las familias en la crianza, en la educación de sus hijos. En aquel entonces yo ya era mamá, ya tenía 3 hijos, yo tengo 3 hijos. Y fue como un punto de inflexión y dije, ostras, esto me gusta, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a profundizar. Como te decía, la carrera de psicología para mí es never ending, nunca dejas de estudiar y de aprender. Y entonces seguí profundizando, estudiando y llegué a Adler. Entonces, bueno, pues ahí ya empecé a dar formación, talleres y hoy día lo que hago es dar tanto formación en grupos como de manera individual, paso consulta. Pero lo haces como empresaria. Como empresaria en el sentido de que he formado, junto con mi marido, hemos creado nuestra propia marca personal y tenemos nuestro método. ¿Y en qué consiste vuestro método? Sin meterme en mucho detalle, simplemente la parte empresarial, o sea, ¿qué ofrecéis desde un prisma amplio? Bueno, pues mira, nosotros intentamos abarcar todo lo que tiene que ver con las personas. Entonces, trabajamos desde el punto de vista de la familia, trabajamos desde un punto de vista sistémico. Entonces, no vemos a las personas como individuos aislados, sino dentro de su sistema. Entonces, trabajamos infancia, adolescencia, pareja y, en definitiva, familia. Y luego, cuando trabajamos también en ámbito educativo, porque doy formación a profesorado en centros educativos, o en empresa, a través de la disciplina positiva, el trabajo para mejorar las relaciones entre los empleados, director, CEO y... Tema del que hablaremos después. Hablaremos entonces, muy bien. Tema difícil. Sí. Bueno, aportáis mucho en ese caso. Volver al punto de partida, psicología. Me gustaría dar un poco de contexto porque estamos aprendiendo en estas conversaciones
que hay aparentemente cosas obvias que luego la audiencia o la gente que nos escucha nos comenta, anda, no sabía que esto era así. Entonces, desde un punto de vista general, me gustaría que nos dijeras qué es la psicología, las ramas que tiene y si luego pudiéramos marcar las diferencias con la psiquiatría, que aparentemente son obvias, pero seguro que mucha gente no lo sabe, con la neurociencia, etc. Fíjate, de ramas de psicología cada vez hay más, porque de hecho yo recuerdo en su momento cuando yo estudiaba que, como te decía, no me gustaba quedarme con la conducta porque para mí, yo decía, si solo estudias la conducta es como si hicieras veterinaria, ¿no? Entonces tienes que trabajar la mente, tienes que conocer muchos más aspectos de la persona. Entonces hoy día tenemos la psicología de las organizaciones, es decir, a la empresa, en el ámbito deportivo, el social, o sea, hay psicología en muchísimos ámbitos porque nos hemos dado cuenta que la mente, además hablamos de que las personas son un todo, esto es muy de Alfred Adler, de la teoría que hace del holismo, y él lo que nos dice es que hablamos de mente, corazón e incluso estómago hoy día también, ¿no? Entonces, toda esa relación, ese eje, para darnos cuenta de que la psicología realmente está en todo. Entonces, por eso te digo que ramas como la psicología, porque antes podríamos hablar de, pues eso, de psicoanálisis, de cognitivo-conductual, psicología humanista. Eso ya son como distintas vertientes y bases, desde mi punto de vista, desde donde afloran muchos modelos de psicología. Pero se puede aplicar, desde mi punto de vista, hoy día vemos que se aplica a la psicología en prácticamente todas las esferas de la vida. ¿Y se diferencia de la psiquiatría? La diferencia básica o esencial, diríamos que para tú estudiar psiquiatría estudias medicina, entonces dentro de la medicina ya te especializas en el campo de la psiquiatría, que tiene que ver más con procesos cognitivos, tienes la opción, se trabaja farmacológicamente, mientras que, por ejemplo, un psicólogo no receta fármacos. Entonces, lo que hacemos es conocer cómo funciona el cerebro, que ahí nos meteríamos también en la parte de la neurociencia, aplicado a la conducta y, como te decía, las relaciones de los seres humanos. Claro, yo vengo de ciencia y alguna vez me he planteado en una conversación de bar, ¿no? ¿Qué fundamento científico tiene la psicología? Pues tiene mucho, porque además está basado en la experiencia, en el ensayo-error. Es totalmente igual que hablamos de la medicina. Lo que pasa es que es cierto que durante muchísimos años pues se pensaba que estaba más de la rama de la filosofía. Exacto. Era como divagar y hablar. Pero hoy día ya sabemos que no, porque uno formula hipótesis, se hacen investigaciones. Bueno, las herramientas actuales y os permiten entender el cerebro, ¿no? Con encefalografía, magneto y demás. Exactamente. Y la verdad es que desde mi punto de vista, y esto, por ejemplo, yo lo cojo mucho, Alfred Adler era un médico austriaco. Y muchas de las cosas que Adler decía hoy día, la neurociencia le ha dado la razón. O sea, en aquel tiempo, te hablo de la Segunda Guerra Mundial, él decía cosas que hoy la neurociencia nos ha podido demostrar y, como dices tú, ¿no? Con esos estudios que se hacen, con estudios del cerebro, de la mente, sí, incluso, fíjate, te hablo de todo lo que conocemos hoy sobre yoga, meditación, mindfulness, empieza a tener mucha más evidencia científica que lo que creíamos. ¿Las consultas, como os las contaban en la universidad, y ahora han cambiado mucho? Para mí sí, en mi época. Piensa que yo estudié en el 92. Y ya te digo que lo que había casi todo era conductual y yo estudiaba a Skinner y los experimentos que se hacían con palomas. Entonces, claro, eso, entre comillas, digamos que estaba... Bueno, hay muchísimos experimentos de todo tipo, ¿no? Pero quiero decir que estaba como muy limitado y era una cosa u otra, había poquito donde uno moverse. Pero hoy día yo quiero creer, aunque es verdad que hablo con jóvenes que están estudiando psicología, donde hay cambios, pero todavía muy cogido con puntillas. A nivel académico en la universidad. Pero pasa incluso con educación, todavía falta incorporar muchísimos avances de todo lo que se ha descubierto y que se puede incorporar. De la práctica habitual que tú tienes en consulta. Exacto. Con respecto a lo que se estudia. Eso es. Yo creo que pasa en todas las disciplinas. Yo creo que la universidad... y no me parece mal. O sea, a veces puede ser contraintuitivo, pero que la innovación no se dé tanto en la universidad, pero la universidad tiene que enseñar cosas muy, muy, muy ratificadas, es mi opinión. Entonces, a veces ir tan rápido como la práctica puede... A veces pienso, afectar, fíjate que o puede a lo mejor... se pueden cometer riesgos
Eso es. que luego penalicen mucho. Entonces me parece bien que vayan un poco más lentos. Claro, la sensación que tengo es como que cuando uno estudia en una carrera universitaria no sabe realmente para qué está estudiando, ¿no? Falta como el propósito. Entonces, de alguna manera, lo ideal sería que se pudiera combinar esa práctica que se obtiene en los últimos años de carrera o cuando ya estás en el mundo laboral, que se pudiera anticipar, porque es como cuando éramos pequeños y te explicaban los ríos sin haber visto un río, ¿no? O te hablaban de ciudades y tú te lo aprendías con la música o cantándolo, pero no sabías el para qué. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que los años de universidad, desde mi punto de vista, se quedan como disfrute, entre comillas, ¿no? Como en psicología se dice mucho eso de pasas más tiempo a lo mejor en la cantina o jugando al mus. En mi época era la mejor época para aprender a jugar al mus, que realmente sacarle partido a la carrera. Que luego cuando te enfrentas a un paciente y tienes una persona delante, empiezas a hacerte esas preguntas de, ostras, ¿qué tengo que hacer yo para ayudar a esta persona? Es donde le ves realidad a aquello que estudiaste y es cuando tienes que empezar a estudiar de nuevo. Me acaba de surgir una pregunta. Yo voy al psicólogo y he ido y he probado. Y me parece, como en muchas disciplinas, que hay gente con más don o más arte que otros. ¿Cuánto crees tú del buen psicólogo es ¿cómo se llama? Un don especial o una capacidad personal, y cuánto puede ser adquirido? Pues, a ver, voy a decirlo tal cual lo pienso, Bien, ¿vale? A lo mejor no sea lo más ético, no sé si es ética la palabra, o bonito. Cierto. A lo mejor no es lo más de que cierto. suene. Creo que tiene que haber algo innato en la persona. O sea, creo que tiene que haber algo que nazca de ti. Es decir, no se puede imponer. Yo creo que hay profesiones que deben ser de vocación. No sé, tengo esa sensación. Porque una de las cosas que yo siento en mi día a día y en mi profesión es que mi personalidad está muy relacionada con la carrera que yo he elegido. O sea, como que no podría estar a lo mejor haciendo otra. O no lo haría igual de bien. Yo lo creo. Yo cuando me dijeron, ¿necesitas un psicólogo o te recomiendo un psicólogo? Y fui probando y había gente que yo era incapaz de contarles cosas. Y soy bastante extrovertido. Tono de voz, ritmo, no sé por qué. Entonces yo creo que sí que hay aparte habrá un match, ¿no? Sí, que entiendo que hay cosas que se entrenan, ¿no? Igual que hay profesionales que se dedican a enseñarte oratoria y te dicen cómo te tienes que colocar, cómo tienes que modular tu voz y cómo tienes que hablar. Pero luego es cierto que hay como una especie de magia o algo. A mí me pasa y por eso te decía que me da cosa decirlo, pero es que es así, que hay gente que me dice, jo, es que tienes un tono de voz que no te conozco de nada y me transmites una confianza o no sé si es la mirada, y yo creo que hay cosas que a lo mejor se pueden entrenar, pero hay otras que de verdad, si no te nacen del corazón y no tienes esa vocación de que al que tienes delante te importa al que tienes delante y no tú, no va a funcionar. Yo creo que va mucho de tener esa cualidad, de meterte o sea, que si eres muy, muy metodológico, no sé si llegas a conectar. Claro, es como que te quedas muy... Por eso te decía que si tú estudias una carrera, que a lo mejor todo se puede desarrollar, ¿no? Porque yo siempre digo que es importante mirar con ojos buenos y es algo que puedes desarrollar, igual que puede haber un momento en tu vida donde no seas capaz, ¿no? Y vas por la vida como un pepito grillo y todo lo veo mal y estoy enfadado con el mundo, pero es un trabajo que puedes hacer. Pero si estás solo en la teoría y esto me pasa, yo además ahora también tengo la suerte de que estoy formando a personas para que puedan desarrollar su labor, mi método en este caso, y muchas veces les digo, olvidaros que esto no va de vosotros, ¿no? Entonces, olvídate de la teoría, esto es como cuando te sacas el carnet de conducir, olvídate de la teoría y ahora ponte a ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no? En el libro no viene que si viene un señor y se te pone delante que... Bueno, pues hay cosas que tienen que ser intuitivas también. Es que antes de saltar al método, estaba pensando en la teoría cuando me llega la teoría de criar a los niños, cuando estudiaba en el máster toda la teoría para ser un buen líder y lo fácil que es leerlo y contarlo y lo difícil que es la práctica. Y supongo que va por ahí. Y que una cosa es ser líder de empresa y otra es líder de tus hijos, ¿no? Bueno, claro, en la familia sí, justo. De hecho, ayer tuve una comida familiar y estaba yo evaluando este tipo de cosas, los roles familiares, o cuando estaba por la noche pensando en qué te íbamos a preguntar.
Método positivo. Hemos hablado de psicología, hemos hablado de ti y obviamente pues una de las partes yo creo más interesantes es que hablemos de qué es el método positivo, de la vertiente sobre la psicología positiva, ¿no? La disciplina positiva que habéis o que estáis trabajando vosotros, en qué se diferencia con la más generalista y luego cómo se aplica, diferentes contextos, todo lo que vamos a aprender sobre ello, pues será un placer. Bueno, mira, es algo que no me he inventado yo, entre comillas, es decir, son muchos años, yo llevo más de 25 años trabajando con familias, con adultos, con compañeros, y lo que he visto es que no puedes quedarte con un único modelo o de psicología o de rama de la psicología, sino que tienes que ver cómo tú te adaptas a la persona que tienes delante. Y al final mi método es eso, no se trata de yo te impongo un modelo psicológico, sino que yo me adapto a lo que tú necesitas. Entonces, el método positivo trabaja desde la neurociencia, todo lo que es cómo funciona el cerebro y aplicado a la conducta y a las relaciones entre las personas, la psicología de Alfred Adler, que es una psicología positiva y es una psicología individual, ¿vale? Porque habla de los individuos, la disciplina positiva como parte más enfocada a la educación, a la crianza, y luego la psicología sistémica, donde tiene en cuenta todo el sistema, como te decía antes, ¿no? Eres tú y tus circunstancias y tu situación. Entonces, el método en positivo combina todo esto y se adapta a la persona que tiene delante. Se adapta a la persona, pero en diferentes ámbitos. O sea, yo he visto en vuestra web, tenéis diferentes productos y diferentes enfoques en función probablemente del paciente, ¿no? Cuéntanos un poco. Claro, en función de la necesidad. Yo, por ejemplo, hay papás que acuden a mí para pedirme sesiones de manera individual y quieren trabajar pues, el día a día, ¿no? Sobre sus hijos, ¿no? Pues esos momentos de rabieta, esos momentos en los que no sé cómo hacer para que mi hijo me obedezca y me haga caso. Bueno, conocer un poquito más al niño o la niña que tengo delante, ayudarles a desarrollar una sana autoestima, que es algo que hoy día los papás buscan mucho, ¿no? Y sobre todo hay como ese miedo de no quiero arruinar la infancia de mis hijos o se dan cuenta del poder que tiene una paternidad y una maternidad en el desarrollo de la personalidad de un hijo. O cuando llegan a la adolescencia, papás que consultan sobre qué hago ahora que mi hijo es adolescente, o llega un momento en donde las relaciones se convierten en un campo de batalla, ¿no? Y hay mucha tirantez y entonces necesitan esa ayuda. Pareja también, atiendo muchos casos de pareja donde de repente la llegada de los hijos provoca una desconexión total, porque llega un momento en donde uno mira al otro y en qué momento dejamos de vernos como pareja y ahora somos compañeros de piso, realmente. Y desde el punto de vista, como te decía, desde el ámbito educativo, sobre todo lo que yo trabajo es a nivel grupal, dando formación de disciplina positiva para el aula, para preparar a esos educadores o acompañarles en el trabajo de la labor docente, porque como te decía antes, muchas veces salen de la carrera sin haber visto a un niño y cuando lo ven es cuando están en el aula y en los libros no ponen qué hacer cuando el niño no hace caso, cuando se levanta, cuando discute o... Entonces, como dar esas herramientas que sobre todo se enfocan en esa firmeza amable, como decías tú, y sobre todo educar sin castigar, ¿no? Qué difícil. Esa educación. Claro, pero es que ¿qué hay difícil? Eso existe. Es que hay dos tipos de vidas, la vida mala y la vida difícil. Es que entonces uno tiene que elegir que quieres darle una vida mala a tus hijos o darle la vida difícil, que es la que tenemos. Es que lo de educar sin castigar me cuesta, pero bien. Es que si no, no es educar, es adiestrar. Cuando tú estás castigando, estás adiestrando. Bueno, sí está claro que soy fatal. No soy. En ese sentido soy fatal. Nos faltan herramientas. Es que nadie nos ha enseñado y venimos de una educación donde esto se suponía que era lo que había. Entonces era como intuitivo, igual que tú eres un líder maravilloso y un CEO que se está reciclando y formando continuamente y como padre... Esto va a ser un clip. Esto que has dicho de que soy un CEO maravilloso. Como padre también, si continúa. Si me oyen. Y como padre, pues en cuanto empieces a leer libros y te formes y... Pues, ¿sabes que me parece muy difícil? Porque la teoría es que es imposible. O sea, el ritmo de vida, el llegar a casa y estar reventado, claro, es que tienes que ser un monje budista. Desde mi ritmo, y claro, aquí me vas a decir, claro, ya has mirado, ya estás puesto a pensar la contestación. Sí. Pero yo lo que veo, y vamos a entrar un poco en la parte familiar,
a mí me resulta dificilísimo mantener el ritmo, mantener el tono, la paciencia. Y bueno, no sé, me parece que la gente que lo hace, en mi casa lo hace mucho mejor mi mujer, obviamente, es la que lo hace, yo soy más impulsivo. Y bueno, yo creo que... Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves? A ver, esto suele pasar mucho en las parejas. Como mi mujer es la calmada, yo me permito ser el impulsivo. Entonces, en realidad es como te das permiso, porque si tuvieras a tu mujer impulsiva, hablándole mal a los niños, tú no lo harías. Esto es como un contrato una autorregulación. No abierto. Sí, bueno, en las dinámicas de equipo pasa eso, ¿no? Exactamente. Es como si vamos por la calle, yo soy muy miedosa, pero voy con mi hijo y mi hijo tiene miedo, yo ese miedo me lo trago. Y entonces de ahí le digo, no, cariño, no te preocupes, aunque yo vaya por dentro asustadísima. Pues esto es como una especie de contrato inconsciente, no hablado, que se forma, son dinámicas familiares. Entonces, si yo soy, por ejemplo, te pongo un caso mío personal, y yo soy muy de imaginar, de idear, ¿no? Y mis hijos son los que me dicen, mamá, es que tú eres muy de Disney y te parece que todo tiene que ser maravilloso y estupendo. Pero en el plano de la empresa, yo soy muy de estar ideando continuamente. Me lo puedo permitir porque tengo una persona que es mi marido que me pone los pies en la tierra. Me dice, muy bonito, pero déjalo un poquito en el cajón. Bueno, lo hace mejor todavía, porque me suele decir que sí a todo, entonces yo sigo contenta como esa niña con zapatos nuevos y él mientras va por ahí poniendo las fechas. Exactamente. Pero yo me permito ser así porque sé que hay una persona que me ata, porque si no, yo estoy segura que yo no sería tan loca de todo me parece bien y todo lo propongo. Entonces, el otro queda con el papel de tengo que ser yo el que recoja. ¿Y cómo yo identifico? O sea, me deja tranquilo, o sea, que entonces no soy tan mal marido o tan mal padre porque simplemente estoy autorregulado porque tengo al lado una persona muy buena que lo hace tan bien que yo me puedo permitir. Pero ¿cómo identificarías, cuál es desde tu punto de vista como psicóloga para una pareja, cuáles son las señales que tenemos que tener cuidado o que identifican que hay un problema y que una terapia de pareja puede funcionar? Bueno, suele ser... O debe. Claro, suele ser cuando la balanza se descompensa y suele ser cuando el otro lo usa como justificación para seguir siendo como es, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a ser el malo porque tú eres la buena. Y llega un momento en que la otra persona dice, ojo, cuidado, porque te estás justificando para seguir siendo así. Y esto no funciona, y sobre todo porque hay dos niños a los que los podemos estar contrariando. Los niños necesitan mucha consistencia y no necesitan un poli bueno y un poli malo. Necesitan sentir que pueden confiar en los dos y que los dos van a conectar con ellos. No me vale eso de no, mamá para lo bueno y yo para lo malo, o al revés, ¿no? Yo te pongo los límites porque además va a llegar un momento donde no va a funcionar. Y va a ser eso de los niños me rechazan, o los niños me torean, o solo me hacen caso cuando me enfado. Entonces llega un momento en donde nos damos cuenta. ¿Y cómo llegamos a un acuerdo de pareja? Porque entiendo que cada personalidad, que vendrá mucho de su infancia y de su experiencia, tú pones los límites, o yo visualizo el futuro, que es un poco, mi educación está basada quizá en productividad o en logros profesionales, porque a nivel personal pues he tenido la suerte de tener una familia súper estable, de 1 sobre 10, pues de 10, y a nivel personal en mi casa, con mi pareja, fenomenal. Entonces he tenido esa suerte y claro, yo solo veo problemas profesionales, que es donde yo he fallado, ¿no? Al principio de mi vida. Y puede ser que tu pareja o tu mujer o tu marido tenga otro prisma. Entonces, ¿cómo llegas a un consenso? Y si es parte de vuestro método, es parte de las terapias, ¿cómo hacéis? Claro, mira, yo lo que te he hecho una pregunta un poco confusa, pero... Sí, a ver, yo retomo un poco, a ver si ya me dices si te he entendido. Hay una creencia de que uno es de una manera en el trabajo, de otra manera en la familia, de otra manera con sus hijos, pero en el fondo somos la misma persona. De hecho, está comprobado que tú puedes intentar hacer un papel durante un tiempo, ¿no? Esto lo saben muchos los que se dedican a analizar si la gente miente o no. Saben qué preguntas te tiene que hacer. Primero tú puedes estar muy colocado en tu discurso y dices, de ahí no me voy a salir, me van a dar el Oscar, pero va a llegar un momento en donde te van a pillar en un renuncio. ¿Por qué? Porque la personalidad sale.
no es algo que tú puedas. Entonces, tú dices, yo he tenido una familia de 10, he tenido unos estudios de 10, ¿no? Me lo invento, una pareja de 10, pero es que desde pequeñitos vamos construyendo nuestra personalidad, ¿no? Y esto es lo que decía Alfred Adler, en los 3, 4, 5 primeros años de vida nos hacemos preguntas esenciales, ¿quién soy? ¿Cómo son los demás? ¿Qué debo hacer para pertenecer? Entonces, una vez que nos damos respuesta, creamos ese mapa ficticio y con ese mapa vamos por la vida. Entonces, el resto del tiempo lo que vamos haciendo es intentar que todo justifique la decisión que hemos tomado. Si yo he decidido que soy una persona tímida, todo lo que voy a hacer me va a dar la razón. Esto se llama lógica privada. Entonces, cuando llega un momento donde siento que el precio que pago es más alto que la ganancia, que lo que recibo, es cuando me planteo, a lo mejor necesito ayuda. Entonces voy a terapia y en terapia lo que hago es que evalúo mi estilo de vida. Hasta ahora yo venía justificándolo, ¿no? Es que yo soy así. Pero cuando siento que algo no está funcionando, voy a terapia y en terapia lo que hago es reevaluarlo. Entonces lo vuelvo a reevaluar, le doy contexto y entiendo por qué viene lo que viene. Entonces, yo puedo ser muy buena en mi trabajo, pero como digo muchas veces, yo soy psicóloga y soy humana, y si yo estoy delante de, pues no sé, de un paciente, una pareja que tiene problemas en su relación y yo tengo problemas con mi marido, yo lo voy a dejar fuera, pero yo no soy objetiva al 100%. Y aparte, como te decía antes, lo que nos hace humanos es esa empatía. Y muchas veces al que tenemos delante no darle esa sensación de yo soy superior y estoy por encima de todo. Y tú esto como CEO, yo creo que lo has comentado alguna vez, eres muy cercano con tus empleados, sí, ¿no? Intento. A veces me penaliza o se me dice teóricamente que no debo ser tan transparente, tan cercano, que hay que marcar límites. Yo, ves, por ejemplo, pues ahí difiero por lo que te digo, porque podrías tener una fachada. Una cosa es, yo te digo lo que te quiero decir, porque soy así, entonces es una justificación de te hago daño. Eso a veces me pasa también. Claro, eso es diferente, ¿no? Soy yo. Entonces, pero ahí es donde estamos creciendo. Se ríe por aquí. Se ríe, ¿no? Tenemos aquí los supervisores. Pero lo que quiero decir es que una cosa es que yo voy aprendiendo de mis errores y otra cosa es, no es que como yo soy así te aguantas. Y esto son mitos que hay en las parejas, ¿no? Es que yo quiero ser quien yo quiera ser contigo en la relación y entonces te doy mi peor versión. Eso no vale. Joder. Vale. Anotado. Estamos hablando de padres o de líderes familiares y ahora vamos a los niños. Y estaba hace unos días escuchando un podcast, un poco pues, entendiendo más sobre psicología en positivo y vuestro método. Y estaba escuchando unos psicólogos hablando sobre los patrones familiares de los hijos. Uh-huh. Y entonces me gustaría que nos contaras tu experiencia o la realidad que hay detrás de cuando hay 3 chicos, el mayor es de una manera, el pequeño es de otra y el del medio es de otra. Cuando las familias hay más de 5 personas, pues todo eso se queda difuminado. O sea, ¿cuál sería? No hay nada probablemente exacto, pero sí que estudiarás o tendrás patrones. Claro, esto es así. A mí la riqueza de la psicología, lo que a mí me gusta precisamente es eso. No hay nada determinado al 100%, no es 1 más 1 son 2, porque no es lo mismo 1 más 1 son 2 en una familia que vive en un medio rural que en una capital de provincia. Entonces ahí hay muchas diferencias. La religión, ¿no? Influye mucho. La religión, los valores, el estilo educativo de los padres, todo eso influye. Sin embargo, sí que es verdad que hay patrones que se han visto y es curioso cómo comparten más características personas que tienen el mismo orden de nacimiento con personas de otras familias que con sus propios hermanos. Es decir, nosotros somos 4, yo soy mediana y comparto más características con medianos de otras familias que con mis propios hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que cada padre es padre de un hijo único, independiente de que tenga 3, 4, 5, porque no somos los mismos padres. ¿Por qué? Porque la personalidad de cada niño es única, igual que la de cada padre, ¿no? Y cuando nos convertimos en padres y somos adultos. Entonces, sí que influye ese momento. O sea, no es lo mismo ser el primogénito, donde los padres, digamos, vuelcan todos sus miedos y expectativas, ¿no? Entonces, y fallos.
Claro, exactamente, los fallos, los miedos, el ser el primero, ¿no? Todo lo que ponen. Y una cosa es lo que ponen los padres y otra cosa es lo que el niño interpreta que han puesto los padres. O sea, por eso digo que es que, ojo lo que se puede sacar de ahí, ¿no? Porque tú como padre puedes tener muy claro, yo a mi hijo, mi primogénito, ¿no? Y esto muy de antiguamente, le voy a poner mi nombre para continuar esta familiar. Y cuando viene el segundo, ¿qué pasa? ¿Ya no te importa? ¿Ya no quieres que lleve? No, pues le voy a poner también mi nombre, ¿no? ¿Te imaginas? Todos tuvieran el mismo nombre. Entonces, se van volcando. Yo no quise ponerle mi nombre por eso. A tu hijo, no sé por qué, pero creo que acerté una. Me llevo una. ¿Ves? ¿No? Pues, está bien no ponerle. A ver, claro. Claro. A ver, no está mal ponérselo. Claro. Yo la pregunta que me hago siempre es si al primero le pones tu nombre, porque para ti es súper. ¿Qué pasa con el segundo? Claro, no. Como pues nació después es menos importante. Yo no lo pondría. O sea, reconozco que no lo pondría. Pero también te digo, por ejemplo, en mi caso, que tengo 3 varones, si hubiera tenido una niña, yo ya decía, la siguiente se va a llamar Diana. Vale, claro. No, quería que se llamara como mi hermana. Realmente quería que se llamara como mi hermana Marina, que es un nombre muy bonito. Pero sí que es verdad que influye todas las expectativas que ponemos con los hijos. Y luego tú puedes poner tus expectativas y luego los hijos vienen. Pero y entonces, con otras. el mayor. O sea, bueno, la teoría dice que el mayor no quiere defraudar a los padres. Entonces, normalmente, y esto hay que cogerlo mucho con pinzas, no 100%. Los padres volcamos esas expectativas y los hijos responden en base a las expectativas que tú vuelcas, ¿vale? Pero cuando el primogénito suele ser el que no quiere defraudar, el que, digamos, que continúa un poquito la línea de la familia, pues todo está bien. Cuando el primero es el rebelde, que eso es muy raro, suele ser por problemas entre los padres. Cuando el segundo es el rebelde, suele ser por problemas en la constelación familiar, ¿no? en el orden de nacimiento. Entonces, bueno, hay como cosas que se pueden... Pero la constelación familiar es el orden, sí, o sea, tu posición en el orden de los hijos. Una cosa es tu posición y otra cosa también es realmente qué posición estás desarrollando, vale. ¿no? Esos hermanos que le dices que tú no eres el mayor o que tú no eres papá, no me mandes, ¿no? Pues hay como intrafamiliar. Efectivamente, cómo cada uno interpreta cuál es su rol en la familia y, como te decía, que no son peticiones explícitas, no es que mamá o papá digan tú haces esto, pero de alguna manera esos mensajes de tú eres el mayor, de ti ya se espera esto, al pequeño se le concede como crece con más libertad en ese sentido, los papás están ya un poquito más cansados o como es el último están más relajados y quieren disfrutar más de lo que no pudieron con el primero, ¿no? Porque a lo mejor el primero te pilla trabajando mucho porque quieres lo mejor para tu hijo y resulta que le faltas tú. Y eso no lo sabes hasta que pasan los años y empiezan a saltar pequeñas lucecitas. Es que estamos pilotando el avión mientras lo construimos. Vale, es que entonces, es así. Un poco por poner me sale en inglés, un framework, un marco. Un marco. Hijo mayor, exigencia, ¿no? Sí, los miedos, los fallos, como has dicho tú, las exigencias. Entonces es ese niño que considera que tiene un papel ya por haber nacido. Vale. ¿Y el mediano? El mediano, pues, a ver, primero vendría el segundo, ¿no? El hijo segundo. Bueno, vale, claro, yo lo estoy reflejando en mi familia y en por tanto, por hijos como por... Esto lo hacemos, como decía Jane Nelson, con un pastel, ¿no? Cuando nace un niño, hay una tarta, entonces el primer niño se lleva un trozo del pastel. Y ese primer trozo que se lleva el niño suele coincidir con las características que más les gustan a los padres. Ordenado, responsable, respetuoso, considerado, no quiere defraudar. Entonces el segundo... Cuando llega, a esa tarta le falta un trozo. Esas características se las ha llevado el primero. Siempre y cuando ese niño lo haya cumplido. Bueno, haya sido de acuerdo a los... Claro, un hijo claro. hiper rebelde o súper creativo. Que como te decía, claro, normalmente el primogénito coincide con que son niños menos creativos, son niños más como lo que marca la teoría, ¿no? Lo que marca la norma. Entonces son niños que hacen lo que se espera de ellos, que hay mucho peso, ¿no? Hay muchos adultos que son hijos mayores que dicen, es que yo tenía una responsabilidad y los padres dicen, yo nunca te pedí que... Pero es como que ellos la absorben. Entonces el segundo tiene 2 opciones. O desarrolla otras habilidades y coge otro trozo de pastel o compite por las del hermano. Entonces ahí vemos muchas situaciones en las que yo soy mejor que tú, continuamente esos piques de, pues si él se dedica a esto, pues yo más, ¿no? Y ahí se ven las familias y en muchos casos lo que hay es, pues el que es bueno en matemáticas, el otro es bueno en deportes.
¿no? Porque como la parte de las matemáticas ya la tiene mi hermano, ¿no? Pues entonces yo, bueno en deportes. Y los padres siempre dicen... ¿Y eso es subconsciente? Es como la noche y el día. Es una adaptación, es como una regulación de la pareja. Claro, es lo que te decía un poco de esas preguntas inconscientes que las personas nos hacemos, esa lógica privada. ¿Quién tengo que ser yo para pertenecer en esta familia? Entonces el niño va con esa libretita inconsciente de, en esta familia para mi padre es muy importante los estudios. Ah, pues hay que estudiar. Pero resulta que el que es bueno es mi hermano, entonces eso ya lo tiene mi hermano. Pues nada, yo voy a ser un cabra loca. Y entonces, encima, sin darnos cuenta, los papás alimentamos esas creencias erróneas. Madre mía, no sé qué va a ser de ti, es que no hacemos carrera contigo. Como sigas así, que mal te va a ir en la vida. Y el niño dice, anotado, no me va a ir bien en la vida, sigo por donde voy. Entonces, nosotros como padres lo hacemos con nuestra mejor intención, o por lo menos así era antes. Eres un vago, espabila. Entonces, tú pensabas, yo tengo que hacer esto para que mi hijo espabile. Pero hoy día sabemos que lo ideal es educar en fortalezas y no en deficiencias. O sea, alguien mejora cuando se le ve. Por eso hablo de mirar con ojos buenos. Cuando podemos encontrar la riqueza interior, esa persona la puede desarrollar. Si yo voy echando piedras y voy diciendo no vales, eres un torpe, no sé qué, pues yo digo, bueno, pues ya está. Soy como un reo condenado a muerte, no esperes nada de mí. Pequeño. Y el pequeño, el pequeño tenemos que hablar, y ahora tenemos que hablar del niño sándwich, que no hemos hablado. Es cuando al pequeño lo conviertes en niño mediano. Hay un tercero y entonces queda niño sándwich y luego hablamos del exactamente. tercero. Entonces, el niño sándwich es ese niño que llega a esa familia y sabe que no tiene nada de ser el primero, no es el primer nieto, no es el primer hijo, no es el primero en nada, ¿no? Entonces, la primera graduación es la del primogénito, los primeros libros que tengo que forrar son del primero. Entonces, el segundo ya va heredando, pero encima viene otro detrás. Y entonces ya mamá y papá es como, no, tú ya eres mayor que tengo que atender al pequeño. Entonces estoy en tierra de nadie. Entonces son niños que, entre comillas, se tienen que hacer a ellos mismos. Porque los adultos están muy ocupados. El mayor tiene su sitio por ser el mayor y el pequeño tiene su sitio porque es el pequeño. Entonces el mediano suelen ser niños muy sociables, que les gusta estar con todo el mundo, que valen muy bien para todo. Hay una dinámica que yo hago muy divertida en grupo, que es la fiesta de cumpleaños. Y es muy curioso porque juntas a los primogénitos con los medianos y a los pequeños, o sea, cada uno en grupo, y les digo, organizar vuestra fiesta de cumpleaños. Y es curioso lo que sale, ¿no? Entonces los medianos casi siempre son con amigos y todo muy divertido. Y los mayores son, bueno, pues planificamos cuánto dinero tenemos para el cumpleaños. Y dices, qué curioso, ¿no? Cómo miran. Y los pequeños suelen ser los de... Invitamos a los padres, invitamos a los mayores que nos lo organicen y nos lo den todo hecho. Y entonces queremos que haya mucho regalo y mucha piñata. Y entonces, o sea, si esto es un patrón normal, no, pues eso, normal, como una distribución normal indica, claro que me sale como que el del medio de la vida lo tiene más difícil. La infancia. Son esos niños que van con la bandera de esto es injusto. Todo les parece injusto. Y es, ¿y por qué yo? ¿Y por qué? Me enseñaba mi mentora, mi supervisora, Anabela Saquet, un pequeño cuento que me parece muy, muy ideal para esto. Y es una mamá, llega a casa, tiene 3 hijos y tiene 4 onzas de chocolate. Y entonces le da 1 onza a cada uno y el del medio llega y le dice, ¿y esa que sobra para quién es? Y entonces la madre, yo que me veo identificada, le dice, esta es para ti, cariño. Y entonces el niño, el mediano, le contesta, ¿quieres que me ponga malo, eh? O sea, es como que no ven nada bueno ahí porque sienten que tienen que estar luchando continuamente por su sitio. Vale, entonces, tenemos este contexto, 3 hijos, y ahora metemos la variable sexo. ¿Es igual si son 3 chicas que 3 chicos? ¿Está tan reflejado el patrón? Y si hay 2 chicas y un chico, ¿cómo cambia? Claro, bueno, primero tenemos que aclarar que esto no son matemáticas, como hemos dicho antes, ¿vale? Entonces no es siempre esto es así y así, porque hay muchas variables, ¿vale? Esto es una situación normal. Claro, imagínate que el hijo mayor nace con una dificultad, con una enfermedad y los papás se tienen que volcar en él. Pues esto también trastoca el orden de nacimiento. Como dices tú, no es lo mismo ser el primogénito varón en una familia donde tener un hijo varón lo primero es importantísimo o donde hace falta que sea una mujer porque el papá está enfermo y entonces queremos trabajar el tema del cuidado y lo volcamos ahí, metemos el género. Entonces es que todo está muy influenciado. Entonces no es lo mismo que haya habido en medio un aborto, una pérdida, hay muchas cosas a tener en cuenta. Y luego el orden de nacimiento también está muy relacionado con la distancia de edad, ¿no? No es lo mismo llevarte 2 años con tu hermano mayor que llevarte 8.
donde ya hablamos de una situación ya más psicológica. Y luego cuando pasa del tercero ya hablamos otra vez del orden de nacimiento, vuelve otra vez como a empezar por el principio, pero también ahí cuenta cuando es que yo con mi hermano mayor me llevo 10 años y ella es chica, yo soy chico, ejercía de madre, bueno, ahí ya se forman triangulaciones. Claro, vale, y entonces, asumiendo estos contextos, ¿cómo puedo hacer yo y cuáles quiero recomendaciones para ser capaz, como decís teóricamente, de ser el mismo padre para todos y que todos sientan que son hijo único o que todos sientan que son hermano mayor y hermano pequeño a la vez? Vale. A ver, la mejor recomendación es no pretender ser el mismo padre para todos, porque eso sería injusto. Yo como buena mediana te digo que eso es injusto. Tienes que ser el padre que cada uno de tus hijos necesita. Entonces, lo que hay que buscar es la equidad. Porque vas a tener 3, 4 hijos y no van a necesitar todos lo mismo. Hay niños que necesitan mucho contacto físico y son esos niños que tú estás sentado en el sofá y están encima tuyo. O estás comiendo y te tienen que estar dando con la pierna todo el tiempo, que tú dices, hijo mío, déjame un poquito de espacio. Y hay otro que tú dices, es que es como una raspa, es que no se pega a mí. Bueno, pues a cada uno le tienes que dar lo que necesita. Y eso es un arte. Y como has dicho tú antes, es difícil. Pero es que, claro, hemos elegido algo que es difícil, son retos. Entonces, en el trabajo aceptamos los retos, pues en la familia, en la crianza también tenemos que aceptarlo. Y, bueno, o sea, vale, pero, bueno, primer mensaje, está bien ser un padre distinto para cada hijo, pero ¿hay alguna... Si este patrón se comporta, o sea, si este patrón se refleja en mi familia, en el que el hijo mayor es el más exigente, el más exigente, el del medio, bueno, en mi caso tengo hija y yo creo que eso trastoca un poco, Sí. Y luego tengo al pequeño que sí que suele ser el más gamberro, o sea, en mi caso sí. ¿Qué les debería decir o hacer para, o dónde tengo que poner el ojo, dónde tengo que poner la alerta para resolver estos... Mira, yo lo que me he encontrado en estos años es que siempre hay un hijo que nos hace no relajarnos, no quedarnos cómodos en ese papel, ¿no? Y a veces lo vemos como un problema en vez de como una posibilidad que además nos ayuda a sanar nuestro niño interior. Porque ese niño que tanto te confronta, que te lo pone muy difícil y que te incomoda, yo creo que es el niño que te da la oportunidad de ser la mejor persona del mundo. Pero tienes que verlo así, porque si no, muchas veces se convierte en una queja constante. Es que si este niño no estuviera, es que qué difícil nos lo pone, es que es un martirio. Y ahí no le hacemos ningún bien ni al niño, que en realidad está desarrollando su personalidad y no tiene la experiencia de vida suficiente como para decir es que lo hace aposta, pero además por nosotros mismos. Entonces, yo creo que, por lo menos en mi caso, los padres normalmente vienen sabiendo quién es el niño que los trae, ¿no? Quién es el niño que les ha llevado a, como si dijéramos, a no estar tan cómodos en el sofá. Y el mayor regalo que le podemos hacer a ese hijo es empezar a verle. Y empezar a verle y darnos cuenta de que aquello que tanto nos puede molestar puede ser algo nuestro que nosotros no soportamos. O incluso a veces vemos en los hijos cosas de nuestros propios hermanos. Es que me acuerdo un caso de un papá hablando y me decía, es que es muy flojo, es que es muy tal, es que no quiere ir al cole, es que no sé cuántos. Y cuando ya sesión a sesión y ya dice, es que es mi hermano, es que era un problema todos los días en casa, es que es un flojo, es que hoy día todavía le tenemos que seguir sacando las castañas del fuego. Y decía, es que no es tu hermano, es que tú has creado una familia con una persona distinta, tienes otra situación, otra circunstancia. Entonces hay que empezar a separar lo que estás poniendo de ahí no resuelto en tu familia de origen. Por eso cuando decías, yo tuve una familia de 10. Bueno, todos hemos tenido familias, da igual la puntuación que tengan. Lo importante es cómo eso se nos puede colar en nuestra crianza. Y donde no pensabas que se podía colar, se está colando. Y te está impidiendo ser el padre que a lo mejor habías soñado que querías ser. Me lo quedo. Salud mental. Infancia, familia y entiendo que como estás educando a educadores o enseñando a educadores, es real y es un hecho que hay unos incrementos de salud mental en niños, entiendo que por vorágine o por pantallas, o es simplemente que estamos más preparados y se identifican antes. Bueno, un poco todo, pero me quedo con una cosa y es que tenemos un ritmo de vida frenético
y esquizofrénico. Y en ellos hemos metido a los niños, entre comillas, sin pedirles permiso. O sea, hemos creado un ritmo de vida que no lo vamos a poder mantener muchísimo tiempo. Y estamos viendo las secuelas en los niños, pero también en los adultos. Entonces, por suerte, se están haciendo estudios de cómo está afectando el móvil. Afecta a los niños y muchas veces es más fácil decir es que el niño está enganchado, pero es que los adultos también estamos muy enganchados. Tú lo decías antes, nos ponemos jornadas de trabajo laborales que no hay quien las aguante y cuando llegas a tu casa ese vaso se derrama por lo mínimo. O sea, ya el niño no es dime cariño, sino qué quieres. Entonces ahí va cambiando mucho la dinámica y cuando eres un niño acabas pensando que eres un estorbo para tus padres. Entonces estorbar significa la muerte, significa no ser visto. Entonces lo que hago es portarme mal porque necesito que me veas. Entonces, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Entonces, hay muchos padres que acuden a mi consulta diciendo es que está insoportable. Y va a seguir estando insoportable porque él tampoco soporta lo que está recibiendo de ti. Que ni tú soportas lo que estás dando, pero no tienes tiempo a hacer esa introspección. Entonces, como padres, llegamos a casa agotados, sin tiempo, y encima damos por hecho que nuestro niño tiene que llegar y decir, papi, te pongo las zapatillas, te traigo el periódico. ¿Qué necesitas, papá, para estar bien? Y no es así. ¿Cuál es el mejor momento para los padres que tenemos vidas frenéticas? ¿Qué es lo mejor que debemos hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Es lo de dormir con ellos, ducharles. Yo no les puedo duchar, dar de cenar y dormirles. Tengo que elegir uno. Hombre, a la vez no, espero. No, pero no, claro. Eso estaría cachondo. Hay quien lo por tiempo para me ahorrar encantaría. por eso digo. ¿Cuál cojo? Tienes que elegir una de esas tres cosas, ¿no? Sí, bueno, no, es un caso figurativo, pero realmente, como en un padre frenético, ¿qué debo elegir? Porque yo a veces llego a casa y no me dicen ni hola. Claro. Están con la tele. Claro, a ver. A su madre más. A su madre más. Como todo, muchas veces queremos la varita mágica de la solución inmediata. Y como bien sabes, y lo sabes tú en tu empresa, los cambios tienen que ser graduales, poquito a poquito, ¿no? Cuando un empleado tuyo, un trabajador te dice, es que Jaime, queremos no sé qué, dices, esperar, tiempo al tiempo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, de repente no quieras cambiarlo todo, no quieras pasar de 0 a 100 y ahora, como dices tú, pues ahora elige, ¿no? Entonces elige en qué batalla te quieres meter. Oye, pues quiero tener como rutina los baños, pero me lo propongo y lo voy a cumplir. No me vale eso de... soy, como me dicen muchos papás, yo es que no tolero la impuntualidad y cuando tengo una reunión me gusta que mis empleados vengan puntuales, pero luego en casa mis hijos se desesperan, ahora voy, ahí ya he perdido esa exigencia, entre comillas. Entonces, que lo importante realmente sea lo importante y que lo sea para tus hijos y que sientan que cuando papá entra por la puerta estamos deseando estar con papá. Pero para eso papá antes de entrar por la puerta tiene que respirar, decirse a sí mismo cuando entre no va a ser fácil. Cuando entre voy a recoger muchas cosas que no me van a gustar, pues enfados, críticas, llantos, rabietas, y voy a estar preparado para... Esto es muy de estoico, ¿no? De prepararte para lo que va a venir y poder abordarlo con ese mensaje de, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Con esa consciencia. Exactamente, y con presencia. Y entonces, proponértelo, ¿no? Por ejemplo, entro por la puerta y pongo en modo avión el móvil. Porque es que a veces nos ponemos en modo avión nosotros. Ya, pero es que si no tienes tiempo para tus hijos, entonces a lo mejor has equivocado la profesión. Quiero decir, no traigas hijos si no tienes tiempo. Esto es de lo que... Ahora, claro, pero ahora quiero hablar de esto. Mis abuelos, tus abuelos, los abuelos de todos los que nos escuchan, tenían una educación completamente distinta y pues, hombre, el azote en clase o la regla. Uh-huh. Y han sido unos auténticos cracks. Uh-huh. Son gente valiosísima, trabajadora, con unos valores. Obviamente hemos mejorado como sociedad, claro, pero no sé si es... ellos tenían esta conciencia y les ha salido... Sus hijos, o sea, nuestros padres, son gente mucho mejor preparada que ellos, mucho más trabajadora que nosotros, más fuertes. Entonces, ¿hasta qué punto estas nuevas teorías o este avance sociológico o psicológico nos está creando mejor sociedad que la pasada? Hablo de una generación. Yo veo a mis padres y los padres de mis amigos o de mis conocidos y les veo
A lo mejor no tan preparados, pero con mejores hijos. Vale, vamos a hacer la versión corta. Un poco corta. polémico esto. Claro, pero... vamos a hacer la versión corta. Porque esta pregunta que tú has hecho está siempre encima de la mesa y más hoy día, ¿no? En nuestra época no estaba tan mal, ¿no? A ver, en parte nos estamos pasando y es verdad que hemos cogido la teoría y estamos haciendo un cambalache horrible, ¿no? Con esto de hay que cuidar a los niños, pues los estamos haciendo débiles. O no preparados. Estoy generalizando. No preparados, ¿vale? para la vida, que es muy dura. Sí, una vida que, como te decía, la estamos haciendo los adultos y no la estamos haciendo muy bien, ¿vale? Porque estamos perdiendo valores. Antes las ciudades, si nos vamos a antes, las ciudades eran circulares, ¿no? Y conocías a tu vecino y había ayuda, pero hoy es la carrera de la supervivencia de yo más, yo tengo más. Entonces, que nos presentamos por lo que tenemos y por lo que hacemos. Entonces, ¿quién soy? Pues soy un CEO de no sé dónde. Pero ¿quién es esa persona realmente? ¿No? ¿Qué valores tiene? ¿Qué haría si viera a alguien en la calle que le hubiera pasado algo? Entonces, eso lo estamos perdiendo un poquito de vista. Entonces, podemos seguir echando la culpa a la infancia, pero si lo pensamos realmente estamos confundiendo las necesidades con los deseos. Entonces, muchas veces estamos concediendo deseos a los niños que tienen que ver con carencias nuestras. Es decir, yo soy un padre que trabajo mucho y entonces te voy a llevar a Disney. Eso es conceder un deseo, porque no puedo cubrir la necesidad de tener a tu padre o a tu madre presente. Eso es un acto que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es que yo trabajo por ti y me sacrifico por ti. Bueno, pues es que yo no quiero que te sacrifiques por mí, yo quiero que estés conmigo, ¿no? Y al final lo que los niños más disfrutan es tener a papá o a mamá que realmente les está mirando a los ojos y está ahí mientras ellos juegan a lo que sea, ¿vale? Y eso cada vez lo hacemos menos. Porque compramos juguetes que jueguen solos, leo cuentos que se leen solos, porque no tenemos tiempo. Y es lo más valioso. Entonces, si volvemos a eso que me has preguntado de es que antes estaba bien hecho, yo te digo que no antes... sé si bien, pero veo que... Claro, pero decías, nuestros abuelos eran unos cracks. Bueno, entiendo que estamos generalizando, ¿no? Nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían, bien hecho está, ahí no lo vamos a... No podemos cambiarlo y tenemos también que valorarlo porque hicieron su esfuerzo, tampoco eran épocas buenas, pero incorporamos avances en todo. Fíjate, los coches hoy día, ¿no? A nadie se le ocurre comprarse un coche con la manilla así para levantar el cristal. ¿Y por qué no? Si no estamos mancos, si tenemos mano, ¿por qué tenemos que darle un botoncito? Pues esto es un poco lo mismo con la crianza. Si sabemos cómo funciona el cerebro, si sabemos cómo las relaciones entre las personas pueden mejorar, qué importante es ver al otro, porque eso no lo queremos incorporar. Nos supone esfuerzo y eso es lo que no queremos, esforzarnos. Entonces, en el fondo, eso que volcamos sobre los niños también tiene que ver con nosotros. Venimos de una educación muy vertical, ¿no? La sociedad antiguamente era muy vertical. Estaba el que mandaba y el que obedecía. Y hoy día en la empresa esto también está cambiando. Queremos hacer más líderes, queremos hacer más cooperación. En la familia igual. Entonces, si tú quieres tener un modelo en tu empresa maravilloso, sostenible, de cooperación, de que todos sepan qué papel tienen que tener y estás buscando personas resilientes, personas empáticas, porque tú cuando haces una entrevista y seleccionas perfiles, buscas con don de gentes, que sean resolutivos, que no se achanten. Eso se fragua en la familia, se fragua en casa. Entonces, si tienes un niño obediente, no estás desarrollando esas habilidades. Eso incomoda a los padres. Tener un niño con el que tienes que rebatir, con el que tienes que llegar a acuerdos, es más difícil que un niño que sea ver, oír y callar. Entonces, la crianza antiguamente era ver, oír y callar, porque tú llegabas a un puesto de trabajo, entrabas a las 9 de la mañana, salías a las 6 de la tarde y recibías tu jornal a fin de mes. Punto, se ha acabado, ¿no? Y usted estaba en su cadena de mando y hacía lo que le decía el jefe. Pero hoy día lo que a ti te piden en un puesto de trabajo es muy diferente, son otras habilidades y esas se desarrollan en la infancia. Desde tu punto de vista, no nos hemos pasado un poco o no nos estamos... Independientemente de que tengamos que coger lo bueno de todo este aprendizaje y esta evolución y este conocimiento, ¿no te da miedo que los jóvenes de hoy estén confusos? O tengan una confusión, porque entiendo que el futuro no va a ser tan jerárquico como antes, o sí, porque tenemos geopolítica hoy que al final no sabemos cómo va a ser el futuro. ¿No te da un poco de miedo? Porque a mí me lo
Claro, es que Claro, están confundidos porque los padres estamos confundidos. Estamos en una generación, yo digo, intermedia, porque antiguamente nuestros padres sabían lo que había que hacer. Si es que nadie se cuestionaba. O sea, tú haces caso a tu padre y punto. Tu padre te mira y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Pero ahora estamos en un momento en donde ese autoritarismo no lo queremos porque sabemos que había miedo y que la relación no era tan cercana, que además no aprendes habilidades valiosas para la vida, pero no sabemos qué hay que hacer. Y el esfuerzo de aprender a hacer lo que hay que hacer, ese es el que no estamos haciendo. Y eso es culpa nuestra. Entonces tenemos que ver cuál es nuestra responsabilidad. Entonces estamos haciendo de verdad una tortilla con todos los huevos, porque lo que estamos diciendo es, vale, es que son los chicos de hoy día. Claro, pero tú estás poniendo de tu parte, tú estás dedicando tiempo, te estás formando, te estás informando. No, quieres que las cosas se hagan solas. Y entonces vas al psicólogo y dices, arrégleme a mi hijo. Pero a mí es como ducharte sin mojarte. Eso no funciona. Gracias, Diana. Un poco por terminar, ¿cómo ves vuestro método y cómo ves la aplicación del mismo en los próximos años, donde pues, la tecnología está avanzando mucho, la IA a lo mejor os copia el método y lo mejora? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo, fíjate, hoy justo cuando venía he oído a un padre pegarle 4 gritos a su hija y te prometo que me ha movido el corazón entero porque he pensado, este señor qué mal tiene que estar sintiéndose para pegar esos 4 gritos, porque cuando un padre grita a una madre y pierde los papeles, no es porque quiera, es porque no puede más. Y entonces ahí interviene mi método. Te voy a dar las herramientas, te voy a ayudar a que estés más centrado en ti, a que te conozcas y a que conectes con tus hijos. Y ese es el mejor regalo que le puedes hacer. Entonces, la IA me parece maravillosa, yo la incorporo en mi día a día y me parece fenomenal yo trabajo mucho online, entonces poder estar cerca de la gente que está lejos. Y luego sigo trabajando mucho la empatía, la conexión, el escuchar al otro, en querer conocer al otro y entenderle la mano. Entonces mi trabajo, mi método es mucho de acompañamiento. Nosotros ahora el 25 de enero tenemos un evento gratuito precisamente enfocado para ayudar a las familias, precisamente para que sepan cómo hacer las cosas de manera que se sientan bien. Ya no te hablo de ser perfectos, como dices tú, porque no existen los padres perfectos, pero sí que uno cuando eche la vista atrás diga, yo hice lo que tenía que hacer en ese momento. Pues yo creo que no vamos a cerrar mejor que con este final. Y muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros, por enseñarnos, por hacernoslo fácil a los padres y líderes y maridos, de que, bueno, que no tenemos que ser perfectos y que hay margen de oportunidad de mejorar, y que hay métodos que nos pueden ayudar. Y nada, muchísimas gracias a los oyentes por este rato, espero que os haya gustado y no olvidéis que el 25 de enero tenéis la oportunidad de conocer este método mejor. Muchas gracias.